Ya, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias primero por su asistencia el día de hoy. Continuando con las actividades que tenemos encomendadas por la Universidad de San Marcos, en lo que respecta a telesalud, pues tengo encargado de realizar un tema, ¿no? Que vaya dirigido hacia el personal médico, personal de la comunidad o población en general. El tema que he cogido es apendicitis aguda. Todos me conocen, soy médico residente de segundo año de cirugía pediátrica. Mi nombre es Sergio. Como tal, vamos a empezar a hablar sobre ese tema, ¿no? Eh, la apendicitis aguda como tal sabemos que es la inflamación del apéndice fecal o del apéndice vermiforme, que también lo conocen. Esta es una patología, la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente, ¿no? En nuestro medio y a nivel mundial. Se va a dar secundario a procesos, ¿no? Que pueden ser, principalmente van a ser procesos, es un proceso inflamatorio, ¿no? Pero como etiología tiene su origen en la obstrucción del apéndice, ¿no? La cual se va a dar por fecalitos o por hiperplasia linfoide. Bueno, hablando un poquito de su anatomía, sabemos que el apéndice, como la pueden ver ahí, todos la conocen, ese es el colon ascendente, ahí está el ciego. Esa estructura alargada que pueden ver en forma de gusano, esa es la apéndice. Se encuentra ubicada muy cercana a la brómula ileocecal, ¿no? Cercana a lo que son la confluencia de las tenias colónicas, ¿no? En promedio mide entre 5, 8, 10 centímetros, eso es muy variable, depende de la edad del paciente, ¿no? Si es un paciente pediátrico o un paciente adulto. Anatómicamente sabemos que, como pueden ver ahí, ¿no? Su irrigación va a estar dada pues, por la arteria apendicular, que es rama de la ileocólica, y esta a su vez rama de la arteria mesentérica superior. Esa es una imagen esquemática, didáctica, ¿no? Que puede hacernos entender de dónde viene su irrigación. Tiene varias posiciones, ¿no? La posición va a estar determinada por la dirección que tiene la punta del apéndice. Más frecuente es la posición retrocecal, ¿no? Cuando operamos encontramos que es la posición más frecuente, pero también hay muchas variantes que van pues desde posiciones retroiliales, pariliales, paracecales, pélvicas, ¿no? Etcétera. Pero al final hay que tener presente que al final el diagnóstico de una apendicitis es clínico, ¿no? Y que estas variantes anatómicas de las posiciones que tienen nos pueden determinar a veces síntomas muy diferentes entre una u otra posición. Digamos, si es una posición pélvica, a veces el dolor está más irradiado hipogástrico, ¿no? O si es una posición retrocecal subserosa ascendente, a veces el dolor demora mucho más en hacerse notorio. Dentro de su epidemiología, como mencionaba al inicio, es la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente, ¿no? A nivel mundial. Afecta más, se ha visto la estadística entre la segunda y tercera década de la vida. Es más frecuente en varones, ¿no? Una relación 3 a 2 en promedio, y tiene una incidencia de 233 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Principalmente en un grupo etario entre 10 y 20 años. Como tal, el manejo de esto, posteriormente lo voy a hablar, ¿no? Esto es lo que hablaba al inicio de la etiología, ¿no? Las causas principalmente es por una obstrucción, la cual puede ser luminal, parietal, extraparietal, etc., ¿no? Luminales, principalmente fecalitos y parásitos. Parásitos como los ochuros, de repente, ¿no? Parietales, por hiperplasia de folículos linfoides o por causas netamente de pared intestinal, como un tumor carcinoide o un adenocarcinoma. Y ya causas más alejadas pueden ser por torsión intestinal, por tumores o por zonas metastásicas adyacentes a ella, ¿no? Dentro de su fisiopatología, principalmente, todo viene de la obstrucción de la luz apendicular. ¿Por qué se obstruye? Como mencioné, ¿no? Puede ser fecalitos, hiperplasia linfoide, parásitos, etc. Esto va a llevar a un aumento de la presión intraluminal dentro de la luz del apéndice, con la consecuente obstrucción linfática, venosa, arterial, y esto va a condicionar isquemia de mucosa. Al haber una isquemia de mucosa, van a haber un aumento o una proliferación de las bacterias, una translocación bacteriana, y por ende va a haber una zona de perforación, ¿no? Entonces, la apendicitis como tal tiene varias fases. Como sabemos, la fase catarral o congestiva, la supurada, la necrosada, la perforada, ¿no? Hay que catalogar también que, por ejemplo, la congestiva y la supurada están dentro de las apendicitis no complicadas, mientras que la necrosada, la perforada y ya la peritonitis localizada, o sea, generalizada,
ya están dentro del perfil, pues, de las apendicitis complicadas, ¿no? Ahí mencionan un tiempo, pero el tiempo en realidad es relativo. En mi poca experiencia veo pacientes en los que pueden llegar con una apendicitis perforada con peritonitis generalizada de un día de evolución, como pacientes que pueden tener un día de evolución y están con una apendicitis supurada, ¿no? Eso es, básicamente es relativo. Las características de en cada fase, bueno, son más anatomopatológicas, ¿no? Aunque uno visiblemente a veces cuando lo está operando es inevitable ver una perforación, digamos, ¿no? Pero es más una clasificación anatomopatológica, y también lo que se ve en los cultivos es que a medida de que mayor es el tiempo, ¿no? Más hay predisposición o mayor proliferación de gérmenes anaerobios. Dentro de sus manifestaciones clínicas está la típica cronología de Murphy. ¿Qué es eso? Es el característico dolor que va a referir el paciente, que al inicio es un dolor periumbilical, ¿no? O en la boca del estómago, y que a las horas, a las 3, 4, 5, 6 horas, el dolor va a migrar a la fosa ilíaca derecha. Eso es en un porcentaje bastante alto, hasta 2/3 de los pacientes. Adicional a esto, el paciente pues va a cursar con náuseas, con vómitos, con síntomas sistémicos, ¿no? Como fiebre. Puede cursar incluso con constipación, con diarrea. Muchas veces por la posición del apéndice, que de repente, digamos, está en contacto con el recto, puede condicionar a que haya, ¿no? Pues irritación rectal puede llevar a que haya posiciones líquidas, ¿no? Y ya si es un paciente que está séptico, obviamente vamos a encontrar, pues, síntomas o criterios de reacción inflamatoria sistémica, como taquicardia, taquimia, ¿no? De repente el paciente ya está cursando con un cuadro que lo está llevando al shock, ¿no? Y hay que tener bastante presente que muchas veces puede cursar un diagnóstico diferencial con la situs, ¿no? Con la situs, con las gastroenterocolitis agudas, etc. Y después lo voy a mencionar. A la exploración física es muy característico el dolor en el punto de McBurney. ¿Cuál es este punto? Como lo pueden ver en esa imagen, es a nivel de una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal. Se traza una línea imaginaria, un punto en ese nivel, y es el punto de McBurney. Ahora, el 90% de los pacientes lo tienen, ¿no? Pero como mencioné al inicio, depende mucho de la posición del apéndice, que eso nos puede hacer reflejar un dolor más reflejo de repente. Hay muchos otros signos. Los libros mencionan que hay más de 100 signos para el diagnóstico de apendicitis, pero lo que habitualmente solemos usar cuando examinamos es, bueno, el clásico Bloomberg, ¿no? Que es el dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha, ¿no? El rebote. El Rockfield, que es cuando se palpa, ya no la fosa ilíaca derecha, sino el otro lado, el lado contralateral, la fosa ilíaca izquierda, que al momento de movilizar los intestinos y los gases hace que el dolor se refleje en el otro lado. El signo del psoas, ¿no? Que es cuando se extiende la cadera, va a liberarse un dolor en la fosa ilíaca, o el obturador, ¿no? Cuando hay una rotación interna de la cadera derecha. El signo de Horn, que es un dolor en fosa ilíaca cuando uno tracciona el testículo derecho. Son signos, bastante poco usados, pero que sí sirven a detalle para los que son cirujanos más clínicos, ¿no? Ahora, hay que tener presente que hay unas variantes, que es el plastrón, ¿no? El plastrón apendicular. O sea, un paciente que tiene apendicitis, o puede seguir por 2 caminos, o bien no se opera, digamos, en un día. Ese paciente puede terminar en una peritonitis generalizada que lo puede llevar a la muerte, como que puede tener la suerte, digamos, de que el intestino y el epiplon y los órganos plastronen a ese apéndice y traten de, con un mecanismo de defensa, traten de envolverla para que no haya, para que se contenga y se limite el proceso a eso. Ahora, el manejo de primera instancia de un plastrón es darle antibióticos, o sea, no es quirúrgico, ¿no? A menos que veamos que el paciente esté evolucionando mal, ¿no? Si a pesar del tratamiento antibiótico el paciente está cursando con fiebre, está cursando con mucho dolor, está cursando con vómitos, o está cursando con un abdomen agudo o con presión peritoneal, es evidente que ese paciente debe entrar a sala para drenarse. Habitualmente los plastrones van bien con 14 o mínimo 10 días de antibióticos, ¿no? Obviamente con un seguimiento ecográfico y tomográfico si es posible, y ya posteriormente a los 3 meses los operamos, ¿no? Actualmente eso es lo que estamos haciendo con los pacientes que debutan como plastrón, ¿no? Obviamente si el plastrón en los días que está recibiendo antibiótico se acceda, va a requerir, pues, que se haga un drenaje en sala de operaciones, ¿no? Va a tener complicaciones como toda apendicitis o peritonitis generalizada, que puede cursar con ácidos hepáticos o pileflebitis, ¿no? Son complicaciones bastante graves.
Hay situaciones especiales, por ejemplo, en las gestantes, ¿no? Que también usamos la laparoscopía en ellas. Lo puntual aquí es que el dolor ya no va a ser habitualmente en fosa ilíaca derecha, sino por el mismo desplazamiento de las asas intestinales, por el crecimiento del útero, pues el dolor es más reflejo a nivel del cuadrante superior derecho, ¿no? Nos puede hacer pensar una colecistitis, y casualmente muchas mujeres hacen colecistitis o hacen colestasis gravídica del embarazo, y hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de una apendicitis, porque también los leucocitos en la gestante aumentan, entonces, y un proceso inflamatorio como una apendicitis también, entonces hay que manejar finamente eso, ¿no? Y la ecografía nos va a ayudar bastante en estos casos. En ancianos hay que tener presente de que no siempre suelen hacer fiebre, son pacientes que no hacen síntomas sistémicos, ¿no? O el dolor lo toleran mejor algunos, ¿no? Entonces, ellos también es bastante delicados, hay que ser con el diagnóstico, ¿no? Porque también no suelen hacer leucocitosis. Como diagnósticos diferenciales tenemos cantidad de patologías, ¿no? La más frecuente puede ser una infección urinaria, un cálculo renal, una adenitis mesentérica que se ve bastante en niños, ¿no? Como una neumonía basal derecha. He visto casos así que llegan por apendicitis, en el triaje los mandan a cirugía por apendicitis y que al momento de la cirugía entramos y vemos pues de que el paciente no tenía nada de eso, ¿no? Sino que más bien ya después de eso, viendo en retro, te das cuenta pues que en sus prequirúrgicos la ocultan crepitantes y puede ser una neumonía basal, etcétera, ¿no? Hay patologías que hay que buscarlas como diagnóstico diferencial en pacientes mujeres, ¿no? Que están en edad fértil, por así decirlo, digamos. Las infecciones urinarias que nos pueden hacer de diagnóstico diferencial, o los quistes de ovario pedículo torcido, que cursan con muchísimo dolor, pero nos tenemos que orientar mucho a cómo ha sido el cuadro, ¿no? Cómo se ha desencadenado o cómo es que ha iniciado. Me olvidaba de mencionar, si aquí lo tengo presente, lo de la diverticulitis de Meckel. Hay muchas veces en los que hemos entrado a operar y clínicamente antes de operarlo es una apendicitis. Cuando entramos a operarlos, vemos que el apéndice no está inflamada, entonces lo primero que estamos obligados a hacer como cirujanos es revisar todas las asas, ¿no? Revisar, y lo primero que buscamos en un paciente que no tiene apendicitis, pero que se programó para operarse como si lo fuera, es un divertículo de Meckel, ¿no? Tenemos que revisar el ilion, por lo menos 1 metro, ¿no? Vamos midiendo 1 metro, y en el borde antimesentérico encontramos habitualmente otra apéndice, ¿no? Que es como el divertículo de Meckel, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto porque ya cambia la cirugía. Lo que habitualmente hacemos es, ya no se suele usar la resección en cuña, ¿no? Sino hacer la resección total de ese tramo, ¿no? Y anastomosarlo. O sea, sección y unir ese tramo de intestino, ¿no? Y se tiene que sacar. ¿Por qué? Porque este divertículo de Meckel, lógicamente tiene pues epitelios o tiene tejido ectópico que es gástrico, que es pancreático y que tiene tendencia a sangrar. Entonces este paciente se nos puede complicar. Por eso es mejor sacarlo. Dentro de los exámenes de laboratorio que habitualmente pedimos están todos los prequirúrgicos, ¿no? El hemograma completo, el tiempo de coagulación, de sangría, y el grupo, el factor, ¿no? El PCR, que también nos ayuda bastante, ¿no? Lo que habitualmente encontramos es una neutrofilia con la desviación a la izquierda, ¿no? Mayor al 70-80%, con una desviación mayor al 5%, en algunos casos mayor al 10%. En mujeres es idóneo a veces pedirle los exámenes de orina, ¿no? Que nos pueden hacer el diagnóstico diferencial de una infección urinaria. Hay escalas, ¿no? Como esta escala que estoy poniendo acá, que es la escala de Alvarado, que más que diagnosticarnos apendicitis, lo que hace es descartarnos, tiene un alto valor predictivo negativo. Evalúa síntomas, signos y exámenes de laboratorio. O sea, llega un paciente, digamos, que nos dice, doctor, tengo dolor que empezó en la boca del estómago, que luego migró hacia la fosa ilíaca, y estoy con náuseas, con vómitos, y el paciente cursa febril. Entonces uno automáticamente no para las orejas y lo encasillan con esta escala. Los síntomas, como pueden ver, me dio el dolor, tienes un punto, no quieres comer, tienes un punto, estás vomitando, tienes otro punto, ya tienes 3 puntos. Si cuando lo examinas tiene fiebre, ya tiene otro punto más, y de repente el dolor ya está con un rebote en la fosa ilíaca derecha, hasta ahí tienes 6 puntos. Y si le sacas un hemograma y ves que hay desviación a la izquierda o hay leucocitosis, ya te va a sumar más puntos. El punto de corte es 7, ¿no? Cuando el paciente está con más de 7 puntos, es casi indudable de que es un diagnóstico de apendicitis. Si el puntaje está entre 4 y 7,
se debe reevaluar, ¿no? No estás tan seguro, entonces probablemente te sirva un examen de control, de un programa de control en unas 6 horas, o puedes ayudarte con exámenes de imágenes. Pero si es menor de 3 puntos, entonces es muy alejado el diagnóstico. Entonces, para eso nos sirven algunas escalas como la escala de Logrado, que es la más conocida. Las imágenes nos pueden ayudar, ¿no? Habitualmente no pedimos rayos X en esta zona, pero como pueden ver en este caso es es una imagen de libro, ¿no? Didáctica, en la cual se ve pues un fecalito tremendo que está a nivel de lo que sería la ubicación del apéndice, ¿no? La ecografía, que sí es hoy en día un examen en el cual nos apoyamos bastantes, ¿no? Hay criterios ecográficos, ¿no? Como que el diámetro anteroposterior, que es este que está acá, de acá hasta acá, sea mayor a 6.5 milímetros, dicen algunos libros, otros dicen mayor a 7. Pero eso de ahí es muy relativo porque obviamente la ecografía la hace una persona. Entonces, que la haga una persona con experiencia o que te toque un radiólogo sin experiencia son cosas de azar, ¿no? Porque es operador dependiente y eso puede condicionar a veces al error, ¿no? Pero a veces cuando ya es un diagnóstico evidente no se necesita pues examen. Al final el diagnóstico clínico, el diagnóstico de una apendicitis es clínico, ¿no? Manda lo que el paciente te esté expresando. La tomografía, que la usamos bastante en el centro donde laboro, tenemos la suerte, ¿no? De contar con tomógrafo, y en los pacientes que son de duda diagnóstica se le pide, ¿no? Se le pide la tomografía, incluso se le pide para dar seguimiento a los pastrones, ¿no? El criterio ecográfico, el criterio tomográfico es el mismo, igual es mayor a 6.5 milímetros como diámetro del apéndice, ¿no? Y puedes encontrar, pues, observar de repente que cuando no es una apendicitis, de repente mides y el apéndice está con medidas normales y puedes encontrar una ileitis o puedes encontrar una adenitis mesentérica o divertículo de Meckel, etcétera, ¿no? O sea, te puede dar una visión más global, ¿no? Como aquí que se puede ver, por ejemplo, el contraste. Aquí se ve el fecalito en este nivel, ¿no? El tratamiento como tal, como todo proceso infeccioso, inflamatorio que está teniendo el paciente, es el de, primero, resucitar al paciente, resucitarlo con fluidos, hidratarlo bien, administrarle antibióticos, ¿no? Y prepararlo para la sala de operaciones. Como mencionaba, hay pacientes que hacen plastrón y ellos saben, básicamente el manejo inicial es con antibióticos. A diferencia de que si es una apendicitis que está cursando con abdomen peritoneal, va a tener que entrar a la sala. Hoy en día el gold estándar es la cirugía laparoscópica, ¿no? Que es la que habitualmente hacemos. Casi no solemos hacer ya cirugía abierta porque se ha visto, los estudios refieren pues de que la cirugía laparoscópica menos días de estancia hospitalaria, es menos dolor postoperatorio, hay menos riesgos de infección de la herida operatoria, ¿no? Y te da una mayor visión para poder realizar el acto quirúrgico como tal, porque no solamente porque puedes revisar también las asas, puedes ver en qué estado estaba el intestino, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay que recordar que esto va a ir con tratamiento antibiótico, ¿no? El tratamiento antibiótico hay diferentes esquemas, ¿no? Habitualmente lo que tú tienes que considerar es cubrir contra gérmenes que sean contra negativos y anaerobios, que es lo que habitualmente se encuentra, ¿no? Las guías dicen que en las apendicitis no complicadas, como en la congestiva, la supurada, solamente deba recibir profilaxis antibiótica. Pero en la práctica real vemos pues los gérmenes a los cuales nos enfrentamos en los hospitales, o vemos también que la calidad de los medicamentos que el Estado compra, entonces preferimos darle antibióticos, ¿no? Porque al final no perdemos nada, ¿no? Es un paciente que mejor nos aseguramos pecar de exceso que de efecto. Ahora, esto es bastante controversial, ¿no? Muchos dicen que al abdomen agudo como tal, o mejor dicho, al dolor abdominal no se le dan analgésicos. Y es verdad, pues no se le dan analgésicos, pero eso es hasta que no lo diagnostiques. O sea, si tú ya tienes un diagnóstico, debes darle analgésico porque ese paciente se te va a estar retorciendo de dolor. No, la analgesia radica básicamente en el hecho de que no se la des pues hasta que no tengas claro el diagnóstico, ¿no? Porque obviamente va a enmascarar un cuadro, de repente un cuadro que no es quirúrgico, ¿no? Con un cuadro de abdomen agudo, de abdomen médico. Ahora, lo que se hace al inicio es que el paciente no coma nada, ¿no? Por lo menos 6-8 horas para poder programarlo. A sala de operaciones, hidratarlo con fluidos, ¿no? Principalmente usamos cloruro de sodio del 0.9%, ver si el paciente está con algún trastorno electrolítico, etcétera, ¿no? Se le suele colocar una sonda urinaria, ¿no? Habitualmente Foley, ¿no? O Nelaton,
porque son pacientes que, bueno, que van a ser sometidos muchas veces a cirugía laparoscópica. Entonces, al momento de colocar nosotros los trocars, no podemos podemos causar alguna lesión vesical, o sea, ¿no? Al nivel de la vejiga, entonces por eso siempre se evacúa la vejiga. Recordemos que lo que usamos para la laparoscopía es unos punzones, ¿no? Grandes, más o menos de 10 centímetros, que el cual van con una cuchilla en la punta, ¿no? Entonces entramos a ciegas muchas veces y por eso es que necesitamos que la vejiga esté evacuada, ¿no? Y como mencionaba, los antibióticos de amplio espectro. Ahora, acá hay esquemas de antibióticos, ¿no? Como mencionaba, va a ir al dirigido a los gérmenes, ¿no? Pero principalmente, lo que, por ejemplo, en lo de trabajo, el esquema que usan es para apendicitis no complicadas, completarles 3 dosis, ¿no? De clindamicina y amicacina, ¿no? Clindamicina le damos a 10 por kilo cada 6 horas y amicacina a 15 miligramos por kilo cada 12 horas, dividido en 2 dosis, perdón. Ahora, ya para peritonitis habitualmente usamos ceftriaxona, ¿no? Y metronidazol. Ya en otros casos en los que vemos que no responden, a veces rotamos, también viendo la sensibilidad del cultivo, a ciprofloxacino o ya a otros antibióticos de amplio, mucho mayor espectro, como Ipenem o Meropenem, ¿no? Meropenem, vancomicina, etcétera. Pero siempre viendo la sensibilidad del cultivo para no pecar por ese lado, ¿no? Lo que mencionaba de la cirugía laparoscópica, ¿no? ¿Por qué es que hoy en día ha ganado gran auge, ¿no? Ponemos un trocar a nivel del ombligo, orientamos con una cámara y ponemos un otro trocar a nivel de la fosa ilíaca izquierda y otro a nivel de la región suprapúbica. Y por ahí es que introducimos pinzas, ¿no? Y los que ya estamos metidos en este medio ya saben de memoria cómo es la cirugía, que es bastante rápida. No, habitualmente no suelen haber problemas, ¿no? Pero siempre están descritos los riesgos, ¿no? Y de las propias complicaciones de una cirugía de ese tipo. Entre las complicaciones postoperatorias, sabemos pues que si son principalmente de primer día, muchas veces tienen que ver por mala técnica, ¿no? Por mala técnica quirúrgica. Se puede cursar con hemorragias, con evisceración por mala técnica, hilo dinámico, pero es muy, muy raro que se vea, ¿no? En el segundo día podemos encontrar neumonía, citus, fístulas, ¿no? Entre el cuarto y quinto día se van a ver las infecciones del hilo operatoria. Muchas veces cuando no se tiene la antisepsia o la asepsia correcta, ¿no? Durante el acto quirúrgico. Y pasados estos días, la semana o más tiempo en adelante, vamos a encontrar los famosos accesos intraabdominales, que es cuando no se lava bien la cavidad y podemos a veces dejar fecalitos sueltos o podemos no aspirar o no lavar adecuadamente, ¿no? Ya pasado todo este tiempo, lo que habitualmente puede encontrarse como complicación en general de toda cirugía es las adherencias, ¿no? Que te debute con un síndrome adherencial, ¿no? De bridas o adherencias. Entonces, esto es lo que he preparado para la actividad, ¿no? Que quería mostrarles a todos. Espero de repente tengan algunas preguntas, algunas dudas. Espero sus preguntas. Gracias. Esperamos un minuto. Si no hay alguna pregunta, entonces damos por finalizada la actividad.
Bueno, si no hay preguntas o aportes de repente de los cirujanos que están conectados, damos por finalizada la actividad que tenía preparada para el día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse.